Y a esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenas amigas periodistas, y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos, y como cada martes, con Luz Helena Hernández y también con Coral Herrera, que nos acompañan el día de hoy. El tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, o de lo que vamos a estar platicando, es precisamente de los políticos en tiempos de pandemia, sobre todo aquellos que tienen aspiraciones a una candidatura para el próximo proceso electoral, que pues esta pandemia la han visto como una oportunidad, como un anillo que les cayó al dedo a la perfección. Pero iniciamos en esta mesa de análisis con Luz Helena Hernández. Muy buenos días, Lucy, te saludo a la distancia. Muy buenos días, Claudia. Un saludo también a mi compañera Coral Herrera. Igualmente saludo y agradezco la compañía de la audiencia que nos sintoniza. Y pues bien, las acciones políticas, Claudia, en plena pandemia, tiene dos vertientes. Cada una cumple un fin específico. Primeramente, podemos decir que con estas acciones los políticos buscan congraciarse con el pueblo para llevar más votos a su partido. Y los intereses individuales de algunos personajes, pues es claro que buscan aprovechar la contingencia para mostrar y posicionarse como una imagen positiva, interesada en la gente. Y sonará cruel, pero con una despensa que, por cierto, no sale de su bolsillo desinteresado y altruista, sino del presupuesto asignado a cada partido, que a final de cuentas es el dinero de los mexicanos, pues con una despensa buscan venderse como una opción para representar al pueblo en las próximas elecciones y llegar así a un puesto de elección popular, valiéndose, hay que decirlo, de la necesidad. Es lastimoso, sí, pero real, y hasta cierto punto útil. Y es aquí donde expongo la segunda vertiente de las acciones políticas en plena contingencia sanitaria, el lado positivo, por decirlo así. Y es que, independientemente de que al entregar apoyos buscan un interés personal, es también cierto que con ello apoyan a muchas familias, muchas de las cuales una despensa representa comer 2 días o 3 días. En serio, entonces, en resumen, al entregar alguna despensa o en estas acciones de política en plena pandemia, pues cumplen con una de las funciones para las cuales fueron creados los partidos políticos, que es para el bien común, para buscar el bien de los gobernados. Entonces, es criticada la acción de los partidos políticos de aprovechar la contingencia para llevar agua a su molino, como reza este dicho mexicano, pero lo rescatable de estas acciones de los políticos es que ayudan a la gente. Aquí en lo cortito, por ejemplo, podemos señalar en Victoria, lo que no hace nuestro alcalde, al menos lo hacen algunos partidos políticos de diferentes colores, al menos están haciendo algo. Y es lamentable que la gente ya no le pide que, por ejemplo, en este caso a nuestro alcalde, que les dé alguna despensa, sino ya con que cumpliera con las funciones básicas como garantizar en los hogares el servicio de agua, mismo que por cierto no es un problema nuevo, y que en plena pandemia es una subrayada violación a derechos humanos, viola el derecho a la vida, el derecho a la salud, y esto es de veras grave, en serio, más allá de las acusaciones de las que es objeto de actos de corrupción, más allá de eso, lo que urge y además se le exige es que garantice los servicios básicos. Es inhumana esta acción o esta omisión que está haciendo. Otro punto a señalar en este tema de política en plena pandemia es que la Secretaría de Salud, a través de sus diferentes dependencias, deben de vigilar que en las acciones de los partidos políticos de entrega de apoyos, de entrega de despensas, se cumplan las medidas sanitarias de sana distancia y el uso de cubrebocas y demás cuidados. Es necesario que arrastren un poquito el lápiz y que estipulen esa responsabilidad específica de cada uno de los partidos. Ya tenemos un decreto que contempla algunas acciones y responsabilidades ciudadanas en esta pandemia, pero es necesario también que las autoridades competentes vigilen y sancionen a los políticos que no cumplan las medidas básicas de seguridad. Como lo decía ahorita, son 2 puntos básicos: el uso de cubrebocas y la sana distancia en acciones de propaganda política, que aunque se supone que está prohibido y sancionado por la Fiscalía Electoral de entrega de o hacer campaña en estas fechas, y sobre todo por la contingencia sanitaria, pues sí se debe de vigilar y estrictamente el uso de estas medidas básicas. Suena repetitivo, pero el uso de cubrebocas es necesario. Y no solamente se debe de vigilar que cumplan estas medidas los políticos,
sino también los funcionarios en eventos públicos, en eventos protocolarios, porque lucen sin cubrebocas y son un foco de infección. Y al igual que tenemos este decreto para la ciudadanía, también, lo repito, debe ser extensivo para los funcionarios públicos y políticos, porque de lo contrario, lo que se pensaba que es como una ayuda al pueblo, al entregar despensas, al apoyarlo, al visitarlo casa por casa, pues es también ponerlo en riesgo su salud y de cientos de tamaulipecos y de mexicanos en general, porque esta acción de tocar puertas, de entregar apoyos, de hacer propaganda política en plena pandemia, pues no solamente es de Tamaulipas, sino es a nivel general. Y ahí, Claudia, es donde radica la importancia de arrastrar el lápiz y hacerlo extensivo también para los funcionarios y para los políticos. Gracias, Luz Helena. También decíamos a la distancia y en esta mesa de análisis, Coral Herrera. Los políticos, Coral, en tiempo de pandemia. Muy buenos días. Bueno, tenemos problemas en la comunicación con Coral Herrera. Vamos a tratar de retomar esa llamada. Usted ya lo sabe, que bueno, la participación de cada uno de los colaboradores de ORT Noticias es vía telefónica, precisamente por esta contingencia, por esta pandemia, parte de las medidas sanitarias. Te escuchamos en este análisis. Coral, muy buenos días. Buenos días, Claudia Vázquez, Luz Helena Hernández. Pues quien tiene un interés político, un saludo a toda la audiencia de ORT Noticias en el Estado, quien tiene un interés político les hace permanecer en las calles. La cercanía de un proceso electoral concurrente les hace no respetar este confinamiento dictado por la Secretaría de Salud para entrar en la labor política. Consideran que sería un fatal error dormirse en sus laureles y esperar a que el tiempo que tienen ahorita para poder mantener la cercanía con el electorado, pues vaya a ser un arma de dos filos, el que se acerquen con ellos, el que les cumplan, como bien decía Luz, con la labor por la cual fueron elegidos, que les cumplan, o estar apartados, estar encerrados y que este tiempo previo a lo que es el proceso electoral, pues les vaya a cobrar la factura si ellos quieren permanecer en el poder. Han sido 4 meses de cuarentena en donde hemos visto en las calles a los políticos y aspirantes a un puesto, pues entregando despensas, mejorando servicio y dando un mensaje de aliento a las familias, considerando ellos que esta oportunidad les permite posicionarse como una opción para representarlos en el próximo proceso electoral del 2021. Pues bien, lo que decía Luz es importante. No hay ninguna autoridad ni por el lado electoral, dado que en este momento todavía no empieza el proceso electoral, sino hasta en el mes de septiembre, no hay quien les restrinja esta actividad que ellos pueden hacer. Se les ha visto entregando despensas, entregando carros, entregando algún artículo de gran valor para que puedan rifarlo, y pues la gente les agradece esta oportunidad, el que volteen a verlos y el que puedan mejorar la condición económica que en este momento ellos están sufriendo por falta de empleo a causa de esta pandemia. Lo ven como una obligación de parte del político, así también como parte también de la labor de los partidos políticos, que si bien es cierto, en estos momentos no cuentan con un recurso etiquetado para ese reparto, pues lo han hecho con las aportaciones de amigos para poder ayudar a las familias, y que ellos agradecen en esta situación de contingencia. Pero es una realidad que no existe ninguna restricción, decíamos, ni tanto por el lado electoral. En su momento estuvieron circulando algunos llamados de atención por parte de las autoridades que se vigilara de dónde provenían esos presupuestos, pero lo cierto es que no se hizo nada al respecto. Ellos han tenido toda la oportunidad de hacerlo en las horas que han decidido hacerlo y entregar los bienes y los recursos que ellos se han allegado para repartirlos. Aquí en el Mante se están haciendo la rifa de vehículos en apoyo al comercio formal, al comercio no formal, y esta es una buena oportunidad para que ellos pues se puedan aligerar su carga económica. Pues bien, no se han cumplido con las restricciones de salud. Este es un renglón que no se ha respetado del todo. Bien decía Luz, existe un decreto, existe un protocolo de sana distancia y no se está cumpliendo.
vemos que existen reuniones, vemos que existen eventos, pero no son fiscalizados de ninguna manera y no existe la conciencia social para guardar esa sana distancia que están solicitando. Bien pueden ser utilizados también de manera involuntaria como un foco de contagio sin que hasta el momento exista una autoridad que les ponga freno ni por el manejo de los recursos ni tampoco por el lado de la salud. Así es que queda responsabilidad de los ciudadanos pues el acudir, el recibir este tipo de apoyos que bien sabemos muchas familias lo necesitan y les ha ayudado a permitir con esta situación tan complicada económica en sus hogares, pero no existe freno, no existe una regulación. Ahí el llamado tanto a los políticos, tanto a los representantes sociales de colonias para que en caso de hacerlo pues se respeten las medidas solicitadas por la Secretaría de Salud de la sana distancia y evitar que este tipo de eventos pues sean un foco de contagio. Pues aprovecharon las circunstancias, Coral, ahora sí que aprovecharon la circunstancia, aprovecharon la pandemia y prácticamente pues ya se adelantaron estas acciones o estos actos de proselitismo. Exactamente, Claudia, se adelantó un proceso electoral, ahorita está en la batalla de quién pueda dar más. Es una situación complicada socialmente porque de manera inconsciente o conscientemente el electorado está evaluando quién me da más. Es una situación de prostitución electoral, por decirlo así, quién me da más y quién me puede solventar mis necesidades. Si bien es cierto, algunos ya ocupan una posición y tienen que cumplir independientemente de la pandemia, como lo decía Luz, por el área de servicios, que están obligados a cumplirme que el agua me llegue, que la fuga, pero lo ven como una oportunidad para poderle cumplir, cuando son los 365 días del año los que le tienes que cumplir. Ahora bien, me estás regalando un vehículo para que yo lo pueda pues sortear y pueda entre 300 comerciantes aligerar mi carga, no se está fiscalizando ningún tipo de recurso. Decíamos, ellos van con bandeja, van por la libre para llegar a septiembre, que ya empieza este proceso electoral, mejor posicionados que otros. También Luz Helena Hernández, decíamos Luz Helena, prácticamente con este tipo de acciones se están adelantando a las campañas, a las actividades proselitistas. Luz Helena. Sí, así es, Claudia. Coral, como bien lo comentaba, pues sí, se están adelantando un poco, están aprovechando esta situación de necesidad, pero bueno, como lo decía hace un momento creo que le queda bien esta frase, de cada quien lleva agua a su molino, es una frase mexicana, un resto mexicano, pero es así. Creo que independientemente de los intereses que busca cada uno de los personajes de estos políticos, de los colores que los están representando, creo que también, además de ser solidarios y empáticos, entre comillas, claro, cada uno buscando sus intereses particulares, pues también deben de ser responsables. Algo que a mí sí me llama la atención, me preocupa y también me interesa mucho es que independientemente de que se legisle o se haga un decreto extensivo para los funcionarios y políticos, para que respeten y usen el cubrebocas, la sana distancia, pues creo que cada uno de ellos también debe de imperar la responsabilidad, la conciencia social, para no ser un foco de infección, y que si bien es cierto, esta es una oportunidad para ellos para pues crear más adeptos, para impregnarse en la conciencia ciudadana, que pueda reflejarse positivamente en las urnas, en las próximas elecciones, pues también tienen que ser conscientes y responsables, porque sí es una oportunidad, sí, pero también puede ser algo que se puede imperar negativo para cada uno de ellos, cuando los ciudadanos detecten y sean conscientes también de la falta de responsabilidad en la que incurren al andar por las calles, casa por casa, pues no cumpliendo las medidas básicas. Hay algunos partidos que sí, no voy a decir que no, hay algunos colores que sí lo están respetando, pero quienes no, pues creo que es tiempo de hacerlo antes de que haya una jaladita de orejas ya más oficial a través de algún escrito, a través ya de medidas que se estén persiguiendo a través de alguna función a través de la Secretaría de Salud o demás dependencias con las cuales cuenta nuestro Estado. Creo que se debe de aprovechar, pero de una manera cuidada, que si vamos a poder o si pueden andar calle por calle ya buscando pues de manera pronta este voto, pues que lo hagan con responsabilidad y no siendo un foco de infección para muchos tamaulipecos que, si bien es cierto, se sienten congraciados
al recibir una despensa, pues también pueden recibir pues un virus, y no estamos, nuestro sistema de salud no está tampoco para eso, ni tampoco creo nuestro bolsillo. No, y esto que tú acabas de mencionar lo ha dado cuenta precisamente, nos ha dado cuenta las redes sociales, luego de que estos políticos o funcionarios han ventilado precisamente a través de redes de las acciones que están realizando. Muchos de ellos, hay que decirlo, que sin esas medidas sanitarias, sin el cubrebocas y lejos de llevar un beneficio, pues sí se convierten en un riesgo para la ciudadanía. ¿Cuántos de ellos que hemos visto en redes sociales al transcurso de las semanas, pues han dicho que hoy son positivos a coronavirus, a COVID-19? Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir en esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Las y los diputados seguimos trabajando para buscar soluciones ante la emergencia sanitaria. Realizamos conversatorios y foros junto con autoridades, empresarios y sociedad civil. Nos reunimos en comisiones, presentamos iniciativas de ley y puntos de acuerdo. Entregamos 125 millones de pesos para apoyar con 400,000 kits de protección a médicos residentes del sector salud. Unidos, vamos a salir adelante. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En H-E-B te ofrecemos 7 días de precios bajos de frescura y calidad. Cilantro en manojo, $4.95 la pieza. Aguacatito en Maya Season Select, $26.95 la pieza. Lechuga romana, $9.95 la pieza. Y plátano, $15.95 el kilo. Vigencia al 27 de julio. En tienda o en línea, H-E-B. Contigo todos los días. Regresamos con más de esta mesa de análisis, hoy platicando acerca de lo que están haciendo algunos políticos en Tamaulipas en medio de esta pandemia. Bueno, pues han también aprovechado, y decíamos, han aprovechado las circunstancias para realizar actos de proselitismo, para recorrer algunos sectores, algunas zonas de Tamaulipas. Sin embargo, también, bueno, pues se ha podido observar a funcionarios sin las medidas sanitarias, incluso varios han declarado ya en redes que pues han resultado infectados a coronavirus. Decíamos, cada político debe tomar esta situación con una mayor seriedad. Están ante un escenario de coronavirus. Coral Herrera, ya para ir cerrando en esta mesa de análisis, ¿con qué nos quedamos? Pues Claudia Luz, el COVID nos ha dejado un aprendizaje. Se ha tenido que legislar en todos los ámbitos y el electoral no es la excepción. Tenemos en puerta un proceso en donde, si bien es cierto, pues han existido reformas en materia política, considero que también se tiene que adecuar estas leyes y reglamentos a lo que es el COVID, por la responsabilidad que el político, que el candidato debe tener al momento de acudir y de visitar un domicilio, si es que se puede hacer. El de ayer platicamos con autoridades del INE y nos mencionaban que es un proceso que viene de acuerdo con las fechas en septiembre, que no se va a detener, pero que sí se van a tener que adecuar algunas formas de hacer una nueva política. De acuerdo a la experiencia de países como Francia e Italia, ahora se van a tener que adecuar. ¿Cuál es la situación de que nos saca de ese confinamiento al que nos han dicho las autoridades y el que ya tenemos 4 meses? Pero lo cierto es que el COVID no tiene un fin. Se habla de un posible rebrote en el mes de octubre y se pudiera llegar a ampliar hasta el próximo año, y representa un peligro esta actividad político-electoral en caso de no acatarse estas medidas sanitarias, para que este tipo de actividades políticas y de conquista del voto puedan ser, como lo mencionaba tú, Claudia, Luz Helena, como un verdadero foco de infección, sino también se acata un reglamento y un protocolo para poder desempeñarse en esta nueva realidad, que así lo han llamado, pero en el ámbito político. Así es, pues ese es el llamado que se hace a los funcionarios. Hay que ser responsables, y si van a aprovechar esta contingencia y si van a llevar esas ayudas, decíamos, siempre con una medida, pero sobre todo también respetando
respetando los tiempos, porque esta pandemia también vino a acelerar lo que tú mencionabas hace un instante. Coral Herrera vino a acelerar o adelantar estas campañas políticas. Gracias, Coral Herrera, en esta mesa de análisis. Y bueno, también está con nosotros, también nos acompaña, la ha escuchado usted, a Luz Helena Hernández. ¿Con qué vamos cerrando en esta mesa de análisis, Luz Helena? Te escuchamos. Pues bien, Claudia, Coral, pues es cierto cada uno de los puntos que se han estado manifestando en estos minutos, que son relevantes, sí, que están haciendo acciones positivas al llevar sustento a las familias, también es cierto. Y a mí me gustaría, pues, rescatarlo y aplaudirlo, cada una de las acciones que han estado haciendo, tocando puerta por puerta. Sí, es de aplaudirse y también es de agradecerse, porque, como lo decía hace un instante, llevan comida o alimento para muchas familias y no es decirlo de una manera para preocupar, pero es cierto eso de que no hay, o que hay muchas familias que no tienen alimentos y que están en casa confinados sin poder ir a trabajar, porque de alguna manera, aunque ya estamos señalando que estamos de fase 1 a fase 2, independientemente del número de la fase en la que nos encontremos, muchas familias se encuentran fracturadas económicamente, ya sea que no tenían trabajo o que ahorita por la situación de resguardo pues no pueden salir a la calle a buscar libremente el sustento por seguridad y porque simplemente, aunque estamos reactivados, no lo estamos del todo en cuanto al bolsillo o económicamente. Muchos están cuidando o tratando de no gastar y eso afecta a muchas familias. Entonces, lo rescatable que comentaba pues es agradecer que por lo menos, y lo digo así, por lo menos, no se quedaron los partidos políticos y demás funcionarios de brazos cruzados. Se agradece que por lo menos se desempolvaron, muchos salieron del escritorio, de sus oficinas, y fueron a tocar puertas. Por el interés que fuere, vamos a hablar, un interés político, de escalar un poco más en esta estructura, de puestos populares, algún otro punto o puesto que puedan buscar o alcanzar. Pues lo cierto es que salieron, y se agradece, porque con eso ayudan a nuestra sociedad, ayudan a todas esas familias que no están siendo productivas y que necesitan ese kilo de tomate. Mucha gente se criticaba que era lo que entregaban los partidos. Independientemente de ello, ayudan a sustento, están apoyando a muchísimas familias y por ello me gustaría pues reconocerlo, pero también invitarlos, aunque suene repetitivo, Claudia, que lo he hecho en varias ocasiones ya en este espacio, pero sí deben de extremar medidas de seguridad. Creo que no hay que cruzarnos de brazos, así como se salieron a las calles, pues no hay que esperar a que haya algún decreto o que haya alguna recomendación por parte de alguna autoridad para que usen y que sea obligatorio, aunque se supone que ya esto no lo están cumpliendo, y al menos ellos deben de poner el ejemplo. Más allá de no ser un poco de infección, así como están tratando de imperar en nuestra imagen, una imagen positiva que se refleje en el voto, pues también que esa imagen vaya acompañada de todos los cuidados responsables en esta medida sanitaria de la sana distancia, del uso de cubrebocas, y no solo para ellos, que son los que salen en la foto, Claudia, Coral, donde están entregando una despensa, donde están afuera con una familia, fuera de una casa, no solamente a ellos, sino a todo el equipo que los sigue, porque no es uno, a veces son hasta 10 o más, y no solamente con ellos que están en esa foto, sino en todo lo que se está trabajando en la estructura a nivel estatal, reuniones y demás, que se sabe que existen. Entonces, que de verdad se cuiden, porque mientras ellos están haciendo sus acciones, su propaganda, muchas familias reciben a esas personas sin fijarse o sin prever, salen porque van a recibir una despensa y a lo mejor no toman la medida de ponerse un cubrebocas antes de abrirle la puerta al político. Y ellos, si son portadores ya de algún virus o no se han dado cuenta todavía que portan el virus del COVID, pues puede ser muy grave. Y la verdad, más allá de la ayuda, pues como lo decía hace un instante, pues puede abrirle la puerta a un virus. Todavía es lo único que pudiera referir. Se les reconoce el trabajo que están haciendo, pero también se les pide y solicita que tengan las medidas de seguridad, ya que están ya en plena propaganda política. Claudia. Que se haga una política de manera seria en este escenario de coronavirus, de COVID-19, en esta pandemia, funcionarios responsables. Luz Helena. Pues muchísimas gracias. Nos acompaña también en esta mesa de análisis, lo escuchaba usted, el llamado a la clase política, el llamado a los funcionarios, que bueno, decíamos prácticamente se están adelantando a este proceso, pues que al menos lo hagan en un escenario, que tomen en cuenta que se encuentran en un escenario de una pandemia de coronavirus, pero además también pedirles que sean
políticos, funcionarios responsables. Estamos a punto de despedirnos rápidamente, nada más le doy a conocer que se establece una nueva prórroga a la restricción de viajes fronterizos, es lo que da a conocer el Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México, que la epidemia del COVID-19 pues sigue siendo una amenaza a la salud de América del Norte. Por ese motivo, los Estados Unidos y México pues han acordado prorrogar una vez más el acuerdo de restricción fronteriza. Lo que esto significa es que el gobierno de Estados Unidos va a continuar restringiendo los viajes no esenciales que crucen la frontera compartida, esto con el fin de frenar la propagación del coronavirus. Los ciudadanos mexicanos y estadounidenses deben evitar los cruces fronterizos a menos que el propósito sea considerado esencial. Si alguien desea más información, bueno, pues puede visitar precisamente esta página de la embajada, y también, bueno, destacar que esta prórroga que se amplía y que la han determinado los gobiernos de Estados Unidos y México, prorrogaron la restricción a los viajes por lo menos hasta el 20 de agosto. Oiga, ya nos vamos. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.